En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a las fracciones usando manipulativos. ¿Qué son 2/3? 2/3 significa simplemente que tenemos algo que es un entero, una cosa entera, que puede ser un cuadrado, un círculo, un triángulo, un rectángulo, no importa la figura, es algo entero, y ese entero lo dividimos en 3 partes. Como nos acordamos que el número de abajo, el denominador, es el que divide, es fácil porque esta línea, que es lo que indica que es una fracción, en cierto modo es como si fuera un cuchillo. Aquí tenemos nuestro cuchillo, y ese cuchillo nos va a decir, que está justo aquí en medio, nos va a decir en cuántas partes hay que dividir al cuadrado, es decir, a la unidad. En este caso serían en tres partes. Una parte, 2 y 3 partes. Hemos dividido la unidad con nuestro cuchillo en 3 partes. Ahora nos vamos a fijar en la parte de arriba, o el numerador. El numerador nos dice de esas 3 partes cuántas partes debemos de coger. Pues nos dice que seleccionemos solamente 2 partes. 1 y 2 partes. Bien, ahora ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para, si por ejemplo nos dicen que calculemos los 2/3 del número 9, 2/3 de 9, lo primero que tenemos que hacer es conseguir 9 objetos. Imaginemos naranjas. Aquí tenemos nuestras 9 naranjas y el siguiente paso sería dividir entre los 3 cajones. Pues bien, ahí vamos a dividir. Una para este cajón, otra para este cajón, otra para este cajón. Empezamos por arriba, para este cajón otra, para este cajón otra, para este cajón otra, para este cajón otra más y otra más. Muy bien, pues ya hemos dividido, es decir, hemos hecho esta parte, hemos ido con nuestro cuchillo y hemos ido repartiendo en cada uno de los cajones que las naranjas. Muy bien, ahora tenemos que saber con cuántas naranjas nos vamos a quedar. En este caso nos quedamos con 2 partes. De esas 3 en las cuales hemos dividido las naranjas, las hemos dividido en 3 grupos, vamos solamente a seleccionar 2. Pues bien, esas 2 son justamente en las cuales hicimos las X. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues ya tenemos aquí el resultado. 2/3 de 9 son 6. Otra cosa que me gusta decirle a mis estudiantes es que el número que hay arriba se llama numerador. Numerador. Y numerador empieza con la letra N, lo mismo que la palabra nubes. ¿Y dónde están las nubes? Pues sí, las nubes están arriba como el numerador.